Pensábamos que nunca viviríamos una guerra en pleno siglo XXI. ¿Cómo es esto posible? Lo sé. Todo el mundo ha dicho esto en algún momento de las últimas semanas. Todo el mundo pensaba que las guerras eran cosa del pasado. Parecía que el espíritu pacifista de John Lennon nos había poseído a todos los europeos, incluido a Vladimir Putin. Pero recordad, a todo John Lennon le llega su Yoko Ono, y el momento Yoko Ono europeo ha sido la invasión de Ucrania. De repente, el consenso antimilitarista en la Unión Europea ha desaparecido. Entramos en una nueva era con noticias como esta. Alemania va a aumentar el gasto militar en un giro histórico. Prácticamente todos los gobiernos europeos están haciendo anuncios similares. Y sí, esto es todo un giro copernicano en la Unión Europea, porque Europa lleva décadas gastando muy poco dinero en defensa. Y cuando digo muy poco dinero, quiero decir menos de lo que deberían según los acuerdos de la OTAN. Según la Carta Fundacional de la OTAN, todos los Estados miembros deberían gastar al menos un 2% de su Producto Interior Bruto en seguridad. Sin embargo, atentos a este mapa. Los países que aparecen en rojo son los que no cumplen con los compromisos de la OTAN. Como podéis ver, salvo Francia, Polonia y unos pocos más, casi nadie los cumple, y así ha ocurrido desde hace casi 30 años. Por si alguien se lo preguntaba, no. El coronavirus no tiene nada que ver con esto. Básicamente, tras la caída del telón de acero, todos los países europeos han reducido en términos relativos sus presupuestos de defensa año tras año. Conclusión: Europa no está preparada para resistir un posible ataque de Rusia, y todo esto explica por qué Vladimir Putin se ha atrevido a invadir Ucrania mientras esperaba que Europa se quedara mirando de brazos cruzados. Así que la pregunta ahora es, ¿de dónde va a salir todo ese dinero para financiar tantísimo gasto militar? ¿Puede ser esto una oportunidad dorada para las empresas europeas? ¿Hasta qué punto la amenaza de Putin puede ser toda una oportunidad? Sí, una oportunidad única para que Europa deje de estancarse económicamente. Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a hablar de defensa, pero de defensa de nuestro ordenador o de nuestro teléfono móvil. Como ya sabéis, Internet está lleno de hackers rusos y hackers de todas partes del mundo. Y una buena forma de evitar buena parte de estos hackeos es usando una VPN. ¿Y cuál es la VPN favorita de VisualPolitik? Exacto, Surfshark VPN, creedme, el tema de la ciberseguridad se lo toman muy en serio. Por ejemplo, Surfshark tiene una herramienta que se llama Clean Web que bloquea todos los pop-ups de propaganda por donde se cuelan todos esos bots y cookies que francamente no queremos tener. Por si todo esto fuera poco, con una única cuenta de Surfshark VPN podrás registrar todos los dispositivos que quieras. ¿Quieres navegar con seguridad desde tu teléfono móvil, desde tu ordenador portátil o desde tu Smart TV? Pues puedes hacer todo eso con una única cuenta de Surfshark VPN. Y por supuesto, tenemos una oferta muy especial para todos vosotros que seguís VisualPolitik. Básicamente, si utilizáis el código POLITIK, terminado en K, podréis disfrutar de un 83% de descuento más 3 meses extra totalmente gratuitos. No esperéis más, creo que la situación actual ya nos está enseñando una valiosa lección, más vale prevenir que curar, y descargaros los links que encontraréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Cuando éramos pacifistas. En el año 2018, Donald Trump amenazó con sacar a Estados Unidos de la OTAN, y haber cumplido su amenaza, la OTAN se habría desintegrado en ese momento, y creedme, muchos otros líderes mundiales en aquel momento lo habrían celebrado. Por aquellos años, el presidente francés Emmanuel Macron llegó a decir que el estado de la OTAN era de muerte cerebral. En estos momentos, supongo que Macron estará deseando que nadie le recuerde sus palabras, pero hay que reconocer que en ese momento preciso, en el año 2018, Trump sí tenía una parte de razón. Ya sabéis que aquí en VisualPolitik siempre fuimos muy críticos con la administración de Trump, pero en este aspecto concreto hizo una llamada a la atención muy importante. Casi ningún miembro de la OTAN estaba cumpliendo con sus compromisos de gasto militar. A fin de cuentas, ¿por qué iban a hacerlo? Todos sabían que en caso de amenaza contaban con el apoyo del tío Sam. Por ejemplo, en este gráfico podéis ver el gasto militar en Alemania. Si os fijáis, en los años 60, Alemania gastaba casi el 6% de su PIB en defensa. Durante los años 70 y 80, ese gasto fue bajando hasta llegar al 2,56% en 1990. Y justo a partir de 1990, es decir, cuando cae el telón de acero, baja dramáticamente hasta quedarse en poco más del 1%. Y la misma tendencia se puede ver en casi todos los demás países de Europa. A estas alturas, la pregunta que todos os estaréis haciendo es: ¿por qué? ¿De repente todos los europeos se dieron la mano y se pusieron a cantar el Imagine de John Lennon mientras arrojaban sus armas al mar? Pues no exactamente. Pensadlo bien. ¿Para qué se creó la OTAN? ¿Por qué Estados Unidos gastaban tanto armamento en los años 80? Pues muy sencillo.
porque había una amenaza real, la de la Unión Soviética. Sin embargo, con la Unión Soviética disuelta, ¿para qué había que gastar más en armamento? No os equivoquéis, Europa ha tenido guerras recientes. Por ejemplo, los millennials que veáis este vídeo habéis vivido al menos una guerra, la de los Balcanes, guerra en la que, por cierto, terminó participando la OTAN. Sin embargo, en la guerra de los Balcanes no había ninguna gran superpotencia con bombas nucleares envuelta. Las grandes guerras tradicionales parecían una cosa del pasado. Y tras el 11 de septiembre, el nuevo enemigo número 1 del mundo libre pasó a ser el terrorismo. De repente, los malos de la película dejaron de ser señores como este a ser señores como este otro. Y durante todo el siglo XXI, todos los foros de defensa empezaron a hablar de nuevos conceptos como lucha antiterrorista, ciberseguridad o guerra híbrida. Creedme si os digo que esto no es una opinión nuestra. Atentos a esta encuesta. Aquí podéis ver cómo en el año 2021 la principal prioridad militar en Europa era el norte de África, seguida de Oriente Medio. Pensadlo bien, luchar contra una banda como Al-Qaeda o el Daesh es todo un desafío, pero es un desafío barato. No hacen falta portaaviones ni submarinos nucleares, que es lo realmente caro en un ejército. Dicho de otra forma, que muy pocos pensaban que fuera necesario el gasto militar. De hecho, incluso algunos se atrevían a decir auténticas barbaridades como esta. Pedro Sánchez sobre el Ministerio de Defensa y falta presupuesto contra la pobreza. Habéis oído bien. Para quien no lo conozca, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España en la actualidad. Sí, es verdad que dijo esta frase cuando todavía era candidato para las elecciones, pero sirve para ilustrar el sentimiento general en toda Europa. Durante los últimos 20 años, los gobiernos europeos no solo han reducido el presupuesto militar, además han usado el ejército para tareas que tienen muy poco que ver con la defensa. Por ejemplo, en el año 2005, España creó la Unidad de Emergencias Militares, que es una especie de cuerpo de bomberos que se paga con el presupuesto de defensa. Y hay unidades enteras que han dejado de entrenarse para el combate y han pasado a hacer tareas humanitarias. Ojo, esto no es una crítica a la labor humanitaria ni a los cuerpos de rescate. Ya sabéis que aquí en VisualPolitik tenemos un respeto sagrado por las Fuerzas Armadas, pero los hechos son claros. Casi toda Europa se ha tomado la defensa como si fuera una broma. Incluso hemos llegado a ver propuestas tan descacharrantes como esta. Hacia una política de seguridad y defensa a prueba del cambio climático, una ruta de acción para la Unión Europea. Sí. Habéis oído bien. En algún momento, a alguien en Bruselas se le ocurrió que el cambio climático debería ser una prioridad en el ejército. Y a ver, no me malinterpretéis. Aquí no estamos diciendo que el cambio climático no sea importante, pero en caso de guerra. O sea, de verdad, haced un esfuerzo e imaginaos ahora, en Ucrania, a alguien comprando balas para sus metralletas y diciendo: oiga, pero me las pone que sean biodegradables. Dicho de otra forma, durante 30 años toda Europa estaba convencida de que ya no existirían más guerras. ¿Suena ridículo? Pues seamos honestos, sí, suena ridículo ahora. Pero si hubiéramos publicado este vídeo hace 3 semanas, muchos nos acusaríais en los comentarios de alarmistas. Sin embargo, todo esto ha cambiado. Putin ha enterrado a John Lennon y también a Yoko Ono. ¿Cómo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Lo hemos dicho varias veces en los últimos días, Putin ya ha perdido la guerra. Da igual lo que ocurra en Ucrania, porque el objetivo de Vladimir Putin era acabar con la amenaza de la OTAN. Durante años parecía que realmente se iba a salir con la suya. Sin embargo, la invasión de Ucrania lo ha cambiado todo. Atentos. Las neutrales Suecia y Finlandia reconsideran la idea de entrar en la OTAN. Y esto es solo el principio. Los países bálticos ya han pedido a Estados Unidos que ponga bases militares en sus países. Y no, esto no es que Estados Unidos haya dicho: oh, me gustaría poner una base militar en Estonia. No, ha sido el propio gobierno de Estonia el que ha dicho: por favor, poned bases militares porque tenemos miedo de ser los siguientes después de Ucrania. Alemania ya ha dicho que va a duplicar su gasto militar. Pero no solo eso. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha llegado a decir que quiere cambiar la constitución para incluir el gasto de defensa del 2% del PIB. En otras palabras, que hemos pasado de escuchar a John Lennon para ponernos a escuchar a Sabaton. La pregunta ahora es: ¿quién va a pagar el concierto? Porque sí, es muy fácil decir, gastemos más en defensa, pero ¿qué significa eso? ¿Vamos a comprar más aviones? ¿Contratar más soldados? Pues atentos.
Un estudio apunta que el ejército alemán sigue sufriendo escasez de recursos. El informe del que hablamos no es un informe cualquiera, es un informe encargado por el Parlamento alemán donde se llega a decir que ninguno de los submarinos y cazas de combate alemanes está o estaba listo para el combate. Todos ellos están o estaban en reparación o ni siquiera tenían combustible para zarpar. Dicho de otra forma, que si Rusia hubiera atacado en ese momento no habría forma de responder, al menos hasta varias semanas después. Y esto no es algo único de Alemania. Básicamente, casi todos los ejércitos europeos tienen el mismo problema. El poco armamento que tienen está guardado en hangares. ¿Por qué? Pues porque mantener un caza de combate para que esté listo para el combate es caro, muy caro, y sin dinero no hay nada que hacer. Pues bien, es muy probable que esta sea una de las primeras prioridades de Europa, lo que llamaríamos el alistamiento. Por supuesto, también cabe esperar compras de material nuevo. ¿Os acordáis de los cazas F-35 de los que tantas veces hemos hablado aquí en VisualPolitik? Pues todo apunta a que veremos muchos más F-35s en los ejércitos europeos. No os equivoquéis, esto no se debe a la presión de Estados Unidos. Esto se debe a que tras décadas de presupuestos raquíticos en defensa, Europa tiene muy pocas empresas de armamento que realmente puedan competir con las americanas. Así que a día de hoy, si quieres un caza de combate de último modelo, no te queda otra que comprar el F-35. Pero esperad un momento, porque ya sé lo que estaréis pensando muchos, sobre todo vosotros, los que hayáis llegado a este vídeo desde la comunidad de asuntos militares, que ya sé que sois muchos. ¡Por fin nos escuchan! Pues sí, tenéis razón, por fin nos escuchan, pero aquí viene la pregunta que todavía nadie se está haciendo. ¿De dónde va a venir todo el dinero para financiar todo esto? Pensadlo así, la lista de prioridades urgentes de vida o muerte y emergencias existenciales en Europa es más larga que nunca. Hace 2 años tuvimos el COVID-19 que se tradujo en más impuestos y más deuda. La receta para salir de la crisis del COVID ha sido esta nueva agenda verde para acabar con la emergencia climática. Traducción, más impuestos y más deuda. Ahora resulta que también tenemos la amenaza de Rusia que se traducirá en, efectivamente, más impuestos y más deuda. Y si a esto le sumamos la inflación nacho-vidaliana que ya estamos sufriendo y que todo apunta a que vamos a seguir sufriendo durante los próximos meses, tenemos un panorama bastante sombrío para los europeos. Así que la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Pues aquí vamos con una idea. Matar 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué no hay un Google europeo? Sí, nos hemos hecho esta pregunta 1 millón de veces aquí en VisualPolitik. Y seamos claros, este es el problema de Europa. Sin innovación ni empresas punteras no hay crecimiento económico que valga. Y sin una economía que funcione no hay gasto social, ni lucha contra el cambio climático, ni mucho menos gasto en defensa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Europa siempre se queda atrás en todas las nuevas revoluciones tecnológicas? Internet, redes sociales, inteligencia artificial. Alguno dirá, es que Europa tiene impuestos muy altos, pero realmente si nos ponemos a comparar país por país, Estonia no tiene impuestos más altos que California, por ejemplo. ¿Seguridad jurídica? Pues es que Europa tiene seguridad jurídica. Pues bien, una de las muchas razones que explican la falta de innovación en Europa es el ejército. Sí, lo habéis escuchado bien, el ejército, o mejor dicho, la poca inversión en las fuerzas armadas. Por supuesto, no es la única razón, ni tampoco quizás la más importante, pero sí es relevante. Pensadlo bien, tanto Israel como Corea del Sur como los propios Estados Unidos son países tecnológicamente avanzadísimos, en buena medida gracias a su ejército. Silicon Valley nació gracias, entre otros motivos, a que el ejército estableció justo ahí un centro de desarrollo de telecomunicaciones. De hecho, Internet, el propio Internet, nació como un proyecto de defensa de Estados Unidos. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. En serio, ¿desde cuándo el Estado puede promover la I+D de forma efectiva? Todos lo sabemos, cada vez que un gobierno quiere desarrollar una tecnología concreta, fracasa miserablemente. Lo vemos todos los días, sin ir más lejos, en la Unión Europea, con programas como, por ejemplo, el Horizon Europe, que se dedica a financiar proyectos de investigación. Sobre el papel es una idea fantástica, pero no queréis investigarlo a fondo, porque, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo real que hemos podido ver personalmente desde VisualPolitik. No voy a dar nombres, pero creedme si os digo que esto es un caso real. En el año 2018, una universidad europea desarrolló un sistema para crear prensas de biomasa. Prensas fáciles de construir que permitían comprimir basura y convertirla en pellets que generasen energía de forma muy eficiente. La investigación era tan buena que llegó a recibir un premio nacional. El problema
El problema es que han pasado 4 años desde la finalización de este proyecto y todavía está por ver si algún día se construirá una prensa de biomasa basada en los diseños de este proyecto. Ni siquiera se ha llegado a sacar una patente que pueda comprar una empresa cualquiera. Es un bonito taco de papel que está en una estantería en algún lugar de Bruselas, porque a fin de cuentas, ¿quién se va a molestar en convertir esa nueva tecnología en un producto realmente útil para la sociedad? Nadie. ¿Por qué? Pues porque nadie tiene el incentivo para hacerlo, y como este hay 1000 ejemplos más. La I+D militar, en cambio, es bastante diferente. En este caso, los propios estados tienen un incentivo muy grande para crear armas con las que competir con el enemigo, así que la I+D se canaliza sobre todo a propuestos aplicados. Por supuesto que también hay grandes sobrecostos en la I+D de defensa. Ahí está, por ejemplo, el F-35, del que hemos dado buena cuenta aquí en VisualPolitik, pero incluso en este caso, el resultado final es el caza de combate más letal del momento. ¿Es caro? Sí, es tremendamente caro, pero es un arma que no tiene rival, al menos rival que se conozca. Y muchas de las tecnologías que se han desarrollado para crear el F-35 seguro que darán lugar a un montón de startups para uso civil. Dicho de otra forma, gastar en defensa tiene una utilidad civil. Por eso no sería nada descabellado proponer que buena parte de este nuevo gasto militar no venga de nuevos impuestos, sino de otras partidas de gasto que se destinaban a la investigación civil. En otras palabras, que los mismos fondos que ahora van a parar a proyectos civiles, ahora pueden ir a parar a proyectos militares que tarde o temprano tendrán una utilidad civil. Es decir, que el gasto militar en innovación tiende a ser mucho más aplicado que el resto de partidas públicas en I+D. Esta, precisamente, es una de las razones por las que Israel, con un gasto en defensa del 5,6% de su PIB, sea también la nación de las startups. En este caso, el ejército ha servido para galvanizar la innovación en otros sectores, así que puestos a gastar, la I+D militar puede cosechar mejores resultados que otras opciones. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Veremos algún día nuevas subidas de impuestos en Europa para pagar gasto militar? ¿O todo este gasto militar vendrá de otras partidas de gasto? ¿Hasta qué punto la amenaza de Rusia podría ser de verdad una oportunidad de oro para que algún día surja ese Google europeo que tanta falta hace? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.